Bueno, ¿qué tal, Gloria? Buenas noches, bienvenida al Circo de la Vida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿y vos? Bien, bien, muy contento de poder tenerte acá con nosotros en el programa, que ya era una invitación que estaba ahí expectante, pendiente, pero bueno, hoy lo pudimos concretar. Pero Gloria, se te pudo quería, dar. sí, se pudo dar. Te quería proponer que le contemos a la audiencia un poco de qué se trata la psiconeuroinmunoendocrinología. La psiconeuroinmunoendocrinología es una ciencia que comienza a ser descubierta en el año 1960. En ese momento hay diversos científicos que empiezan a dedicarse o a interpretar que las emociones captadas por el cerebro pueden provocar la liberación de distintas sustancias, entre ellas los neurotransmisores, las hormonas, las sustancias inmunológicas, y las emociones pueden ser químicamente registradas en el cuerpo. Pero bien sabemos que las emociones pueden ser positivas y las emociones pueden ser negativas. El problema es cuando las emociones son negativas, nos vulneran internamente, marcándonos una cuestión de trastornos del humor, que pueden ser ansiedad, angustia, neuroticismo, que se definiría como la mayor vulnerabilidad a sentir estrés y depresión. Y por supuesto el cerebro que sensa todas las circunstancias que nos van pasando minuto a minuto, lo deja guardado como una memoria inmunológica que nos permite también manifestarnos con una conducta determinada. Yo siempre explico el ejemplo de la cebra que está en el África comiendo, levanta la cabeza, ve el león, ese estímulo físico es captado por los fotones de la retina, ese estímulo físico es llevado hacia el cerebro convirtiéndose en eléctrico y pone a nivel del sistema límbico en acción el eje córtico límbico hipotálamo hipofiso adrenal tiroideo. Pero para hacerlo más fácil, hay tres sustancias fundamentales que accionan, que son el cortisol, la dehidroepiandrosterona, el sistema adrenérgico y el sistema noradrenérgico. ¿Qué es lo que hace esto en la cebra? Aumenta la frecuencia cardíaca, que va a mandar mayor volumen de sangre a los músculos del cuerpo, producen el vaciamiento gástrico, la cebra defeca, orina, y puede escapar tranquilamente de las garras del león. Como decíamos recién, todo esto queda guardado en la memoria. Es como parar una secuencia de una película. En otro momento, la cebra está comiendo y cuando siente un ruido, automáticamente va a buscar al león. Si esto hacemos la analogía en los humanos, si alguna vez íbamos por la calle y nos robaron la billetera o la cartera, cuando volvemos a caminar por la calle y vemos una persona que no nos da una impresión muy buena, nos ponemos otra vez en un estado de alerta para poder defendernos. Esto se referiría fundamentalmente a lo que llamamos estrés agudo, que es una cosa positiva, porque el estrés agudo te permite ubicar las cosas que pueden ser amenazantes o no. O sea que estaríamos hablando del eje del estrés como una cuestión química, hormonal, inmunológica, flexible y adaptable a las circunstancias. El problema es cuando entramos en un distrés o un estrés crónico, en donde son muchísimas las causas que uno puede estar pasando. Siempre yo lo ejemplifico. Puedo tener problemas con mi mamá que está enferma, puedo tener problemas con mi esposo que puede perder el trabajo, puedo tener problemas con una hermana. Son un montón de circunstancias que hacen que este eje de flexibilidad neuroquímica ya empieza a segregar mayor cantidad de sustancias y se rompe esa elasticidad, pasando a un estado que se llama de carga alostática.
En ese estado de carga alostática es cuando empiezan a aparecer las enfermedades que hemos estudiado en la facultad: hipertensión arterial, obesidad, diabetes, trastornos del humor como la ansiedad, la angustia, una enfermedad autoinmune. Y eso se puede sostener por un tiempo. Posteriormente, eso cae y lo que nosotros, cuando hacemos el abordaje a través de la psiconeuroinmunoendocrinología, estudiamos, es cómo esas sustancias, neurotransmisores, sustancias de defensas, hormonales, se encuentran para así interpretar cómo trabajar y tratar de que ese paciente vuelva a tener una calidad de vida. Por supuesto que no va a ser al 100%, porque cuando el eje se altera, se quiebra, se mantiene en esa carga alostática, no adquiere más la flexibilidad anterior. Pero por lo menos, y lo más positivo en todo esto, es que una persona que está bajo estrés crónico puede recuperar una calidad de vida en casi un 70 a un 80%. Bueno, o sea que estamos hablando de que es un alto nivel de recuperación para una persona que ya está padeciendo algo crónico, no como que se ha prolongado en el tiempo. Gloria, ¿y Exactamente. cómo llegás vos a la psiconeuroinmunoendocrinología? Digamos, ¿cómo accedes a este campo? ¿De qué manera? Eh, Yo en primera instancia me formé como especialista en clínica médica, después estudié en el Hospital Italiano de Buenos Aires la medicina familiar. Siempre tuve una capacidad de escucha que, según los que me conocen, es innata, y conocí la disciplina, sería el año más o menos 2005, de la psiconeuroinmunoendocrinología, que la manejaban los psiquiatras biológicos. Los psiquiatras biológicos son los que estudian los neurotransmisores para después indicar los antidepresivos o los estabilizadores emocionales o cualquier otra droga psiquiátrica. Más o menos en el año 2006-2007, una paciente que yo tenía que padecía fibromialgia, tenía una muy buena obra social, había sido evaluada por distinguidos médicos de Rosario, psiquiatras, endocrinólogos, porque ella tenía una diabetes. eh, no encontraba la solución, yo era su médica clínica. En ese momento ella me dice: por favor ayúdame, ya me cansé, nadie me puede entender. Entonces, medio que me sorprendió porque yo le dije: esto la verdad que lo estudian los psiquiatras, los reumatólogos, o sea, los clínicos no estudiamos esto. Y era verdad porque hasta ese momento solamente se conocía la fibromialgia, y la fibromialgia era definida como una enfermedad psicosomática y se interpretaba en estas pacientes como psiquiátricas y enseguida le daban antidepresivos. Como yo ya conocía esta disciplina, le dije: bueno, si vos me permitís, yo voy a empezar a aplicar esta disciplina que aprendí de cómo las emociones pueden enfermar el cuerpo. A lo cual ella accedió y me ayudó muchísimo a comprender. Hoy ella tiene una demencia porque con el paso de los años y la cuestión del estrés crónico, terminó con una atrofia de cerebro, una atrofia cortical. Pero le agradezco inmensamente que me haya guiado. Ella me decía: yo te cuento esto porque no sé si alguna vez me voy a olvidar y te cuento para que vos puedas ayudar a las personas. La idea fue entonces empezar a aplicar esta disciplina con una consulta de aproximadamente una hora y media, a lo cual me tuve que preparar como si fuera una psicóloga, porque tenía que comenzar a investigar qué eventos traumáticos a lo largo de la vida la paciente o el paciente había sufrido.
Y me ponía como psicóloga porque si yo lo derivaba a un psicólogo, para poder después reunirme con el psicólogo e interpretar, no iba a ser fácil. Yo tenía que manejar la empatía y la capacidad de ponerme en sintonía con esa persona para poder leer el lenguaje verbal y paraverbal. Así lo hice y te cuento que te estoy hablando ya del año 2007. La mayor cantidad de eventos traumáticos que hemos visto para ese entonces fueron los abusos sexuales. Esto es mucho antes que el modisto, que no me acuerdo ahora cómo se llama, hablara de los abusos que había sufrido con respecto a su hermano. Es decir, Piazza. nosotros, Piazza, exactamente. Antes que Roberto Piazza hablara de los abusos que había sufrido, nosotros ya sabíamos que el abuso era uno de los eventos traumáticos más frecuentes. Y era muy impactante para mí, que realizaba las primeras consultas, escuchar a mujeres u hombres de 70 o 75 años que te contaban que habían sido abusados, ya sea por sus padres, sus tíos, primos, y no solamente hemos encontrado abuso, suponte, de un varón hacia una mujer, sino de una mujer hacia una mujer y de un hombre hacia un hombre. Los otros eventos traumáticos para los cuales fuimos encontrando y lo presentamos en la investigación que hicimos, presentamos en el Congreso de Biología Psiquiátrica en París en junio del año 2009, fueron la violencia familiar, sea verbal o psicológica, y principalmente la violencia ejercida por la madre. Entre otras cosas, también hemos visto la pérdida de seres queridos, hijos, padres, hermanos. También hemos visto en ese momento que tenía mucho que ver los accidentes automovilísticos, principalmente los accidentes que se producen por detrás del auto, en donde te ocasionan el síndrome del latigazo. Y también vimos que las cirugías, principalmente las cirugías de tipo neurológicas de columna, provocaban este tipo de enfermedades que ya teníamos identificadas, no solo la fibromialgia, sino el síndrome de fatiga crónica y las sensibilidades químicas múltiples. Estas enfermedades en la actualidad las llamamos síndromes sensitivos centrales. Síndromes es todo lo que nos cuenta o nos refiere el paciente como síntomas o signos que siente en su organismo. Sensibilidades, como no encuentran una respuesta en la medicina tradicional, me estoy refiriendo a los médicos que no creen en que la emoción enferma, ellos utilizan metáforas para explicar qué es lo que les sucede. Y es muy común de explicar el dolor crónico neuropático como agua hirviendo que le cae en un brazo o en la cara, o aceite caliente. En una oportunidad una señora me dijo, es como si tuviera alambres de púa. Imagínate que si nosotros no estábamos preparados para escuchar este tipo de cosas, hubiéramos pensado que esta persona estaba loca. Y con respecto a lo central, síndromes de sensibilidad central, tienen que ver con la genética, la naturaleza que uno trae, y la nurture, la crianza. El determinismo genético no es al 100%. Un gen muta por un ambiente negativo. A eso se le llama epigenética. Es decir, nosotros dos podríamos ser hermanos, nuestra mamá tener diabetes, los dos tenemos la posibilidad de tener, la posibilidad de hacer una diabetes, vos estás con una pareja que es buena, te trata bien, y yo no te voy a poner que tengo una pareja violenta, solo te puedo decir al día de hoy una pareja que
me deja 400 pesos por día y me dice, tenés que hacer de comer. Porque desde ya, si la violencia es mucho más grande, por supuesto que afecta. Pero vamos a poner ese ejemplo simple. Yo, al hacerme problemas porque no me va a alcanzar el dinero para hacer la comida, para alimentar a mis hijos, muta el gen por ese ambiente negativo, yo hago la diabetes y vos no. Entonces, creo que esto es importante porque la mayor parte de las enfermedades que nosotros hemos estudiado en la Universidad de Ciencias Médicas son solo protagonistas de los grandes síndromes sensitivos centrales. Creo que en pocos años va a haber enfermedades que causen dolor crónico neuropático, que tiene la característica de ser un dolor que se interpreta como un quemazón, que si apenas te tocan te duele, y también las enfermedades que ocasionan una fatiga. No solamente una fatiga física, sino la fatiga, no, perdón, no solamente una fatiga física, sino una fatiga psíquica. La fatiga psíquica es más tremenda de sobrellevar porque de pronto te planteas 3 tareas y solamente logras hacer una y te genera una gran frustración el no poder realizar las otras. Por lo cual es muy común escuchar a estos pacientes que te dicen, yo antes era de tal forma y en este momento no puedo hacer ni la mitad de lo que hacía anteriormente. En consecuencia de estas enfermedades, hemos visto, y este fue un póster que se premió en París, en este congreso que te digo de psiquiatría biológica, no pueden interpretarse solamente desde la parte neurológica o desde la parte psiquiátrica o desde la parte reumatológica. Es como un diamante, tiene distintas facetas, por lo tanto el abordaje tiene que ser totalmente integral y sabiendo que somos un cuerpo, una biología en acción. No somos solamente cuerpo, somos alma, espíritu, electricidad, física cuántica y química. Es una buena nos ordenaste ahí varias cuestiones porque es para pensar. Entonces, el ser como un ser biopsicosocial, digamos, y por otro lado, también esto de poder entender que es el individuo, pero también en su contexto social y en el entorno, el ambiente, y cómo emocionalmente reaccionamos a lo que ya nos venía pasando en relación a la persona que somos, que venimos siendo, pero también con todo lo que tenemos circundante alrededor, ¿no es cierto? Totalmente. Y te agregaría algo más, un ser psicosocial, biopsicosocial y espiritual. Como médicos hemos aprendido con respecto a la espiritualidad, refiriéndonos a la fe. Respetamos mucho la fe que el paciente tiene, la fe de cualquier origen, sea la católica, la evangélica, la protestante, o así sea que crean en la energía universal. Porque el tener fe también le da una resiliencia al paciente, es decir, la posibilidad de salir adelante de una situación de crisis. Sin lugar a dudas, lo que vos dijiste, Diego, es totalmente real. Nosotros somos seres sociales, nos movemos dentro de un contexto y también interesa, como decíamos anteriormente, no solamente la genética o la naturaleza, sino la crianza. Hay un experimento muy lindo que hizo un científico llamado Mibi, en donde se puede observar perfectamente lo que significa la vulnerabilidad y la resiliencia. En una canastita hay una rata que está embarazada, tiene sus ratitas, canastita A, canastita B, está la otra rata, está embarazada y tiene a sus ratitas. La de la canastita A aprendió a dar amor. Entonces, a sus ratitas las lame,
las cuida, las ratitas se ponen lindas, grises, rosaditas, engordan. La ratita de la cajita B o de la canastita B no aprendió a dar amor, no es culpable, no aprendió, no le enseñaron. En consecuencia, a la cría la trata de forma indiferente. Imagínate esa cría recién nacida golpeándose contra las paredes de la canastita. El temor, la hipercortisolemia y la hiperfunción de metabolismos que se generan, provocando una base de angustia y de ansiedad y de alarma permanente. Lo maravilloso de la experiencia de Mibi es que las ratitas de la canastita A fueron pasadas a la canasta B con esta ratita indiferente y siguieron tan lindas y gorditas como siempre. Y las de la canastita B fueron llevadas a la canastita A y la ratita las trató como sus crías, lamiéndolas, acariciándolas, y se pusieron tan gordas y tan lindas como sus propias crías. Con esto queremos decir que por más vulnerable que sea el paciente, la resiliencia se puede aprender. A veces se es muy vulnerable y cuesta más, pero la resiliencia se puede aprender. Y lo otro que hemos visto es que ningún ser humano es resiliente en un 100%. Tiene un aspecto de vulnerabilidad, o sea, hablamos de más resiliente, moderadamente resiliente, levemente resiliente, pero en definitiva nadie tiene un 100% de resiliencia. Y vuelvo a repetirte, lo importante es que de la vulnerabilidad que te hace presa fácil de cualquier enfermedad, se puede aprender y se puede salir. Por eso para nosotros trabajar en equipo con los psicólogos es muy importante, porque nosotros podemos trabajar, mejorar las alteraciones metabólicas alteradas, pero no podemos hacer lo que un psicólogo hace, es una frase que muchos dicen: desaprender lo aprendido. Si yo tengo un temor aprendido, si yo tengo muchas veces la negatividad, no sirvo para nada, esto no me va a salir bien, soy un inútil, el trabajo de los psicólogos en este aspecto es fundamental. Por eso es un trabajo codo a codo con el psicólogo en pos de la calidad de vida del paciente. Tal cual, tal cual. Yo pensaba esto recién cuando vos decías lo de la resiliencia y la necesidad, digamos, de pensar a varios profesionales actuando juntos, en equipo, digamos, y demás. En ¿Cómo es, por ejemplo, cuando yo sé que vos sos una persona que derivas bastante a distintas áreas, digamos, y a la vez recibís derivaciones? ¿Cómo fue empezar a instalar, porque el paciente para el público que está escuchando ahora en este momento, que está mirando el video, se preguntará, por ejemplo, bueno, y a ver, a mí me sucede esto, tengo esta relación con el dolor, tengo esta relación con tal o cual cuestión. ¿Cuándo consulto al médico, la médica psiconeuroinmunoendocrinóloga, digamos? Porque por lo general no todos los clínicos de cabecera tienen esa referencia automáticamente de decir, ah, mira, vos tendrías que ir a tal lugar o tendrías que ver a tal persona. ¿Cuál es un buen momento? ¿Cuáles son los síntomas que tengo que atender o prestar más atención? Que me diga, tengo que consultar a la psiconeuroinmunoendocrinóloga porque quiero ver si este problema es de fondo, si no puedo atender de raíz, cómo lo trabajo. Muy buena tu pregunta y tendría dos partes para contestarte. La primera parte, nosotros a través de tantos años, hace del 2007 que venimos investigando esto, son 14 años, nos hemos convertido también en expertos en el estrés crónico. Entonces yo te respondería a la primera pregunta o una persona que de pronto diga cuándo debo consultar al psiconeuroinmunoendocrinólogo. Las pautas para darte cuenta que estás en estrés crónico es estar permanentemente enojado, enfurecido, irritable y no tener tolerancia. Cuando a veces, por ejemplo, podemos tener una persona que habla mucho, en algunas oportunidades, bueno, solemos callar y tolerar a esa persona.
Pero cuando en un momento determinado empezamos a gritar o decir, bueno, no digas más nada, cuando empieza a ver la falta de tolerancia, hay que darse cuenta que uno está en estrés crónico. Y otras pautas son las alteraciones del sueño, principalmente el insomnio o los despertares frecuentes en la noche, no una o dos veces, que es lo normal que consideramos para ir a orinar, sino despertarme cada 3 o 4 horas y no poder descansar, o bien tener un despertar, como dicen los españoles, no refrescado. Me despierto y quiero seguir durmiendo. No tengo ganas de levantarme y de hacer las cosas. Y otra cosa que también te podría agregar es tener en cuenta la dispepsia, porque el primer cerebro, si bien lo conocemos al cerebro como dentro del cráneo, el segundo cerebro es el intestino. Entonces, toda vez que nosotros tengamos un cuadro de dispepsia, o sea, de hinchazón de abdomen, aunque sea comiendo una galletita, o que no toleremos la lactosa, o que no toleremos la fructosa, y eso nos provoque diarrea o constipación, son circunstancias para consultar y trabajar el estrés crónico. Te decía dos respuestas. Esta primera respuesta y la segunda respuesta a la cual llegamos a esta primera fue que en un primer momento, para poder evaluar pacientes que eran incomprendidos, pacientes que eran subestimados por gran parte de la comunidad científica, a los que se los interpretaban como locos, vagos, psiquiátricos, empezamos a convocar a todas aquellas personas que le habían diagnosticado fibromialgia o que tenían dolor y no encontraban la solución con los distintos médicos, la gran peregrinación que habían hecho de sus médicos. Fíjate que antes de ayer tuve una videollamada de una chica que me dijo que había consultado a 5 neurólogos, 3 psiquiatras, un neumonólogo y 4 clínicos. Hacía muchísimo tiempo que no Arsenal. escuchaba un arsenal. Hace muchísimo tiempo que no escuchaba eso. Y esos pacientes empezaron a venir a las consultas. Estamos hablando del año 2007, 2008. Eran pacientes grandes, tenían muchísima dificultad para caminar, para deambular. Y nos hicimos, permitime la palabra, famosos, más que nada por el boca a boca, conocidos por el boca a boca. Y hoy te puedo decir con mucha alegría que llegan a las consultas pacientes jóvenes, pacientes de 20, 35 años, que se dan cuenta que están en estrés y uno con ellos puede trabajar mejor toda esta cuestión que te decía hace un ratito, de desaprender lo aprendido. Porque en aquellas personas que veíamos en el año 2007, sacar los mandatos era una cosa casi imposible. Entonces, creo que ahí te contesto las dos preguntas. Uno tendría que enfocarse, cuando piensa en la psiconeuroinmunoendocrinología, enfocarse en lo que es el estrés crónico. ¿Me siento yo estresado? ¿Estoy yo en estrés crónico? Y esa sería la puntita del ovillo para asistir a la terapia de un psiconeuroinmunoendocrinólogo. La verdad que fantástico, Gloria. Te hago una pregunta más y después ya te libero por el horario, por el día, pero No, por quería favor. saber, lugares de formación donde, bueno, vos contaste tu experiencia, pero sé que también participaste en espacios de formación para justamente para psiconeuroinmunoendocrinología y a la vez también respecto de áreas de incumbencia, o sea, si es una especificidad exclusiva del médico o si también hay otros profesionales que se forman en el paradigma y que intervienen desde allí, digamos. Mirá, cuando yo empecé en el año 2007, eh, estaba en la facultad,
fui profesora de semiología en tercer año. Semiología es la materia que les enseña a los alumnos a realizar las historias clínicas a partir de todos los datos que el paciente refiere, poder armar el rompecabezas de un diagnóstico o diagnósticos probables para tomar conductas a seguir. Cuando comencé con esto, me tomaron como que me había vuelto loca, me había dedicado a las medicinas alternativas, y yo la verdad que decía, wow, ¿no se acuerdan de la sensibilidad? ¿Se acuerdan los médicos que hay sensibilidad? Gracias a Dios la mayor parte hoy comprende lo que significa la psiconeuro, pero en realidad no lo hemos podido implementar dentro de la Facultad de Ciencias Médicas. Mi formación casi la hice en el mismo momento que inicié los cursos de psiconeuro. Yo lo aprendí a través de esta psiquiatra que te digo de Buenos Aires, que hacía psiquiatría biológica, y de ver cómo ella trabajaba, de escucharla, lo aprendí. Después se nos ocurrió con el doctor Lande, presidente de la Asociación de Psiquiatría Argentina en ese momento, de comenzar a hacer los cursos de posgrado en psiconeuroinmunoendocrinología, y ahí empezamos a traer profesores de Buenos Aires que entendían esta disciplina. Y así fue como se largó durante casi 8 años la formación de los cursos de psiconeuroinmunoendocrinología como posgrado, ya sea a médicos, kinesiólogos o todo agente de salud que le interesara saber qué implica la psiconeuroinmunoendocrinología y cómo es la manera de acercarse al paciente para poder mejorar la calidad de vida. Buenísimo. Y te pregunto, la formación, estábamos hablando, es de posgrado, digamos, va o tiene al menos este alcance, digamos. Yo tengo el recuerdo de una psicóloga acá de la ciudad de Rosario, que en un momento fue la que nos contó en la facultad, digamos, en el marco de una materia de psicofarmacología, que llamaban así, nos contaba de que, bueno, que ella estaba formada también en el paradigma de la psiconeuroinmunoendocrinología y bueno, toda la apertura que había tenido en su bagaje, digamos, profesional al haber empezado a tener toda esta otra mirada, ¿no? De pensar esta persona con todos sus cambios, sus movimientos, pero también esto, atender a lo emocional teniendo este registro también del todo de su cuerpo. Y vos traías el ejemplo inicial de la fibromialgia, y yo siempre tengo este recuerdo más vago, por una cuestión de carencia en la formación específica, de que la fibromialgia también siempre es muy difícil de diagnosticar por esto de que al ser algo que es en tantas zonas del cuerpo, este dolor tan complejo y demás, estamos hablando de pacientes que realmente la pasan mal, digamos, o sea, que su forma de expresar y de poder conjugar cómo está el dolor y de qué manera lo perciben y demás, es algo que me imagino que es pacientes que ya, aparte de lo crónico de su estado, es como que realmente la están pasando mal, digamos. ¿Cómo hace uno para alojar y recibir, digamos, estas consultas cuando es tan difícil describir el fenómeno? Dentro de los síndromes sensitivos centrales existen 3 como más importantes, digamos, existen muchos más. Suponete, las dismenorreas, dolores menstruales, las cefaleas y migrañas, los dolores musculares, pero podríamos considerar 3: el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia y las sensibilidades químicas múltiples. Si tuviera que hacerte un dibujo, te haría los diagramas de Venn que estudiábamos en la secundaria y te marcaría las intersecciones. El síndrome de fatiga crónica, también llamado de agotamiento adrenal o también llamado encefalomielitis miálgica, se caracteriza por la fatiga física y la fatiga psíquica. Tiene dolores musculares y también tiene dolores articulares. El temperamento, la personalidad del paciente con síndrome de fatiga crónico es más apachachado, esboza una sonrisa. El paciente con fibromialgia
es un paciente que tiene dolor muscular puro. Desde el año 2010 no se buscan más los 18 puntos, porque son regiones musculares. Se dejaron de usar el tocar los 18 puntos. Y la personalidad de los pacientes con fibromialgia es una personalidad mucho más irritable, mucho más enojosa. Eh, Imagínate que si uno pone la mano en una prensa y cada vez te comprimen más, el dolor no termina de cesar en estos casos. En el paciente con fatiga crónica, el dolor en algún momento se puede alivianar y te da un respiro. En la fibromialgia no te da el respiro. Por lo tanto, son pacientes que se presentan mustios, que es muy difícil que saquen una sonrisa, porque lógicamente el dolor y la situación los vuelve locos. Por otro lado, los síndromes de sensibilidad central no son, no son alergias, sino hipersensibilidades. Es decir, un envenenamiento que se va dando de a poco. Este envenenamiento puede ser por el uso de elementos domésticos, sea detergente, lavandina, spray para desodorizar, para matar insectos. En un momento determinado la persona advierte que pueden aparecer lesiones pruriginosas, lesiones que pican en la piel. También de doméstico podemos hablar de, por ejemplo, una persona que te dice: siempre me gustó tomar un poquito de vino a la noche y ahora toma el vino y siente que se brota, que le da calor. Siempre me gustó tomar un poco de café y ahora siento el olor y no lo puedo percibir. Esto se maneja como las hipersensibilidades, ya sea con respecto a las diferentes sustancias de uso doméstico, hipersensibilidades a la luz solar, hipersensibilidad a los sonidos. No soporto ese televisor tan alto, te suelen decir. Y también hay que considerar lo del medio ambiente. Telefonía celular, notebooks, iPod, televisores, tubos fluorescentes. O sea, no es sano vivir rodeados de ese tipo de radioelectricidad o electromagnetismo, que también se puede definir. Las centrales de DirecTV. Claro, uno podría plantearse, pero doctora Gloria, entonces me voy a meter en una burbuja. No, hay que tratar de aprender a ordenarse en estas enfermedades, porque se puede volver a una calidad de vida, pero hay que aprender a administrar tiempos y administrar esfuerzos. Si yo me doy cuenta que hay cosas que me hacen mal, tengo que empezar a ponerle límite a esas cosas que me hacen mal. Suponte, si me gustaban los lácteos y ahora la lactosa me cae mal, por el término de 6 meses saco todo lo que tenga lactosa en mi dieta, entonces se produce lo que es la desensibilización. Por otro lado, para los pacientes que interpreté, que vos me decías, pobres pacientes viven con esto en forma permanente, vienen desesperados a las consultas. La realidad es que vienen desesperados, pero uno les va enseñando que tienen la posibilidad de rearmarse, porque fueron un auto que iba a 1000 kilómetros por hora y se estrelló, nunca más va a ser 0 kilómetros, pero puede volver a reconstruir lo que fue, aprendiendo fundamentalmente a no autoexigirse, a no autorresponsabilizarse, a no decir sí a todo y no poner el límite, a aprender a disfrutar y a buscar el deseo. Porque estos pacientes suelen contarte que cuando van a los psicólogos les dicen: bueno, pero usted tendría que buscar lo que le gusta, vaya a tocar guitarra, aprenda inglés, haga una caminata. Y la verdad que
realmente, o sea, me da pena a veces escuchar esto porque no entienden esos profesionales que internamente hay un tsunami. En consecuencia, si yo internamente tengo un tsunami, no puedo buscar lo que me gusta o lo que disfruto o lo que deseo. Primero tengo que ordenar internamente mi emocionalidad y a partir de ese punto puedo encontrar el deseo o el disfrute. Te voy a contar algo que también a la audiencia tal vez les pueda divertir. Cuando yo cuento esto de la cebra y el león, cuando vienen a vernos, en realidad son la cebra con 500 leones. Nosotros de conciencia tenemos, o de razón, un 5%. Y un 95% es inconsciente. Por lo tanto, dominar la razón, dominar la razón hacia el inconsciente es algo totalmente fantástico. O sea, es imposible. Una de las sustancias que se altera, que yo te mencioné, entre las que mencioné corticoide y adrenalina, es una que se llama DEA como el detergente. No importa, es el pool formador de hormonas y de hormonas sexuales. Tenemos un cuerpo prehistórico y un cerebro evolucionado. El cuerpo adentro tiene este tsunami que está implicando que está librando una batalla. Desde la conciencia sabemos que no estamos rodeados por 500 leones. Pero el DEA, esta sustancia formadora de hormonas sexuales, es como el teniente de la batalla y te podría simplificar para que pueda ser interpretado, la libido está metida dentro de estas alteraciones metabólicas. En consecuencia, es muy frecuente escuchar que la persona no tiene deseo sexual. Y para que te rías y compartamos con la audiencia, un día que le estaba contando a una chica, ¿no tenés ganas de tener sexo? No, me dice, no me da el cuerpo. Pero ¿sabe qué, doctora? Mi psicóloga me dijo que el sexo es vida. Y perdón por los psicólogos, pero yo pensé, qué burra esta psicóloga. Porque si la cebra está rodeada por 500 leones, aunque le pongan de cebro a Brad Pitt, una patita que mueva la cebra, se lo comieron los leones. Entonces, un paciente que está en estrés crónico, para ese paciente el sexo no es vida. El sexo perdió el encanto, perdió el deseo, perdió el disfrute. Tiene que reorganizarse, reconstruirse para poder volver a ser una persona nueva y volver a vivir de una manera diferente y no equivocada, como todos, porque todos hemos crecido a través de mandatos que fueron impuestos. Tenés que hacer las cosas bien, tenés que ser correcto, todo tiene que salir bien, tenés que limpiar todo. Bueno, hay que entender que todo no puede ser perfecto. La vida es altos y bajos, altos y bajos, prueba y error, prueba y error. Es reconstruir una persona nueva. Bueno, la verdad que ahí, Gloria, con lo del tsunami fuiste súper clara, porque tomar la referencia de algo arrasador que a la vez aparece de repente, o sea que si bien perece de repente no es azaroso porque responde a ciertas condiciones que van gestando el desarrollo del mismo, nos puede demostrar, digamos, eso, ¿no? De cómo cuando atendemos la situación, a veces creemos que es emergente y espontánea y tiene toda una consecución, digamos, de cómo viene sucediendo. Gloria, de mi parte yo te quiero agradecer porque fuiste muy pedagógica, nos tiraste un montón de información, la condensaste de una manera clara y tomemos esto como un primer encuentro para poder ir desarrollando después, si te parece, de acá a un par de programas, algún otro aspecto o tema a considerar. Esta semana ya estuviste por los medios ahí dando vueltas, así que vamos a intentar que en el circo de la vida darte espacio para que desarrolles tranquila
algunos temas y podamos pensar alguna temática de interés que la gente pueda llegar a consultar para que vos la puedas abordar y desarrollarla como hiciste hoy con el panorama y el pantallazo general por la disciplina. ¿Te parece? Me parece, yo te agradezco a vos la invitación y lo que hemos aprendido como grupo es a no interpretar solamente la cuestión de la psiconeuroinmunoendocrinología circundada al estrés, sino también, por ejemplo, la psiconeuroinmunoendocrinología en el niño, la psiconeuroinmunoendocrinología en la mujer, la psiconeuroinmunoendocrinología en el hombre, la psiconeuroinmunoendocrinología observando la pandemia del siglo XXI, entre ellas la obesidad y la diabetes. O sea que yo con mucho gusto me encanta participar cuando vos quieras y la temática que de pronto eh, te puedan eh, decir tus seguidores, vamos para adelante, lo explicamos y bueno, esto es una cosa linda porque es educar de la ciencia a la gente que no es científico y hacerlo de una manera práctica, sencilla y que también podamos reírnos un ratito. Bueno, Gloria, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Chao, Dieguito, gracias corazón.